Continuamos con nuestra serie, Nuestra seguridad en Jesucristo. Nuestra seguridad en Jesucristo. Hoy quiero hablar de uno de los temas más fundamentales, más trascendentales en la vida cristiana. Y es a manera de pregunta, ¿qué significa nacer de nuevo? ¿Qué significa nacer de nuevo? Ese es el tema que vamos a estar trabajando en esta mañana, en esta hora, con la ayuda de Dios. Porque nosotros podemos lograr todo en esta tierra, mis amados. Podemos conquistar, podemos conocer, podemos tener, adquirir muchas cosas. Pero mis amados, si no nacemos de nuevo, hemos perdido todo. Caso contrario, si tenemos la seguridad de la salvación, si hemos nacido de nuevo, aunque carezcamos de muchas cosas que el mundo nos pueda ofrecer, no es nada comparado con todo lo grande y todo lo que Dios tiene para nosotros. Por eso quiero hablar de este tema. Es uno de los temas ciertamente más básicos de la vida cristiana. Algunos, a pesar que lleven muchos años, yo tendría que comenzar diciendo que estoy casi seguro que muchos de los que están aquí no han nacido de nuevo. Tal vez están en una religión. Tal vez han sido transformados intelectualmente. Pero realmente habrán algunos o muchos, no sé, que no han nacido. Yo no lo sé, solamente lo sabe Dios y cada uno de ustedes. Por eso quiero compartir este mensaje, tratar de llevarlo de una forma muy sencilla, pero que podamos aprender. En este mensaje algunos van a ser confrontados. Algunos van a tal vez a chocarse de repente, pero algunos van a recibir una revelación y posiblemente algunos después de este mensaje puedan nacer de nuevo. ¿De acuerdo? Vamos a mirar este tema. Creo que nacer de nuevo es una de las cosas más maravillosas que una persona puede experimentar. En la vida podemos disfrutar de muchas cosas, repito, poder tener muchas cosas, pero lo más lindo y lo más fascinante que uno puede encontrar en la vida es la experiencia de nacer de nuevo. Eso es lo más maravilloso. Pero comenzamos con esa pregunta, ¿qué es eso de nacer de nuevo? Porque tal vez muchos han escuchado y tal vez hay personas que nos visitan hoy dirán, ¿pero qué es eso? ¿De qué están hablando? ¿Qué es eso de nacer de nuevo? Algunos pueden pensar a esta altura que son cristianos. Y yo quiero decirles que habrá muchas personas que van a terminar confundidas creyendo que son cristianos verdaderos, pero que no lo son. Muchas personas que van a pensar que son hijos de Dios, pero que al final cuando estén delante de Dios, Dios les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. Y yo es de las últimas palabras, yo nunca quisiera escuchar esa palabra en mi vida. Y tampoco quisiera que ninguno de ustedes la escuchara. Que Dios en algún momento, creo que es la palabra más fuerte que uno puede escuchar, apartados de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. Y uno terminar una vida engañado diciendo, pero ¿cómo que nunca me conoció? Si yo asistía a la iglesia, si yo participaba, si yo me bauticé, si yo hice esta oración, si yo diezmaba a algunos y una cantidad de cosas, si yo ayudaba, si yo colaboraba, si era el que más estaba en la iglesia metido, ¿cómo que nunca me conoció? Y Dios dirá, yo nunca te conocí, porque tú nunca naciste de nuevo. Por eso creo que este tema es el tema más fundamental. Porque la Biblia dice que nosotros nacemos de nuevo. ¿Y qué será eso, nacer de nuevo? Es cuando nosotros por fe creemos en Jesús y nos entregamos a Él. Y uno tendría que comenzar definiendo qué es la palabra fe, cómo viene la fe. Y la Biblia dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Ahí comienza todo. Entonces cuando uno escucha la palabra de Dios, es decir, por fe uno escucha la palabra de Dios y cree en Jesús y se arrepiente de corazón y comienza uno a mirar a Jesús, viene algo sobrenatural que se llama el nuevo nacimiento. Vamos a comenzar a mirar esta palabra que es la palabra arrepentimiento. Arrepentimiento. Seguimos en el estudio exegético, que es entrar a mirar el original. Recuerde que el gran problema de la vida cristiana es la interpretación o las traducciones de la Biblia, que al quererlas traducir de una forma tan fácil, con un lenguaje tan sencillo, tan popular, terminan distorsionando el mensaje original. Por eso tenemos que retomar el mensaje original, la palabra original donde se escribió la Biblia, para poder entender el sentido. Esta palabra arrepentimiento muchos la conocen ya en el griego, que es la palabra metanoia. Esta palabra metanoia es una palabra yustapuesta. ¿Recuerdan que es una palabra yustapuesta?
que son dos palabras que se juntan para crear una nueva palabra. Esta es una palabra, arrepentimiento es una palabra yuxtapuesta. Se compone de dos. En el original es la palabra metanoia. Meta, que quiere decir cambio, y noia, que quiere decir mente. Entonces, arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de pensamiento. Es decir, que un arrepentimiento genuino es cuando yo conozco, escucho hablar de Cristo, yo comienzo a decir, yo estoy fallando en esto, he sido un pecador en esto, yo veía la vida de esta manera, solamente me importaba esto y lo otro, pero nunca me había fijado en las cosas de Dios. Y entonces cuando escucha hablar de Cristo, hay un cambio de mente. Ya su mente es diferente, ya no es una mente que está pensando en el pecado, en maquinar una cosa, en hacer maldad, en infringir ley. No, ya cambia. Es decir, la persona que verdaderamente nace de nuevo es una persona que tiene una mente antes de conocer a Cristo y una mente después de conocer a Cristo. Si a esta altura, algunos de los que escuchan el mensaje, siguen después de tener años en la vida cristiana, o para los que ya llevan años en la vida cristiana, siguen pensando, siguen teniendo una mentalidad como la tenían antes de venir a una iglesia cristiana, quiero decir que no hay un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque se supone que si hay un arrepentimiento, su manera de pensar es diferente, sus prioridades son diferentes, y por ende sus actitudes y su comportamiento tiene que ser diferente. Pero si tú sigues viviendo en pecado como vivías hace 10 años que no conocías de Cristo y sigues practicando el pecado, pues lamento decirles que posiblemente no han nacido de nuevo. Y yo prefiero, y por favor excúsenme si alguno se molesta hoy con el mensaje, yo prefiero ser muy sincero y muy directo para que Dios a través de su palabra toque su corazón, para que de una vez por todas te diga, no puedo seguir en esto, no puedo seguir jugando a ser cristiano. Yo quiero ser un cristiano verdadero. Porque es mejor ahora que podamos ser confrontados y que la palabra nos cale, nos dé duro y que sea una verdad que nos duela, pero no una mentira que los haga salir de aquí felices y contentos, pero que a la final estén condenados. Por eso es importante que uno pueda escuchar la palabra y que pueda ser confrontado por la palabra de Dios. Si la palabra de Dios lo confronta a uno en la vida que uno está llevando, uno dice, qué bueno, gracias Señor, porque sé que estoy mal y a través de esa palabra puedo cambiar, porque pensé que no estaba tan mal, pero cuando miro la palabra, cuando miro la Biblia, me doy cuenta que estoy mal delante de ti, Señor. ¿De acuerdo? Entonces, esta palabra de arrepentimiento el arrepentimiento es un proceso, es una secuencia de pasos que tenemos que dar. ¿Qué es lo primero que sucede para que una persona nazca de nuevo? Si alguno no ha nacido de nuevo y está interesado en nacer de nuevo, que le sugiero que sería la mejor decisión en tu vida, es paso número 1, primero escucha la palabra. Y la palabra lo confronta. Entonces viene la palabra que lo llena de fe, luego lo lleva a un arrepentimiento. El arrepentimiento dijimos que era un cambio de mente. Cuando uno mira su vida, uno hace un balance en su vida y dice, no, yo estoy mal en esto, le estoy fallando a Dios. Estoy mal, mi vida está un desastre completo. Pero escucho la palabra, comienzo a cambiar mi forma de pensar, voy para ese lado y de pronto viene una palabra que se llama conversión. ¿Qué es conversión? Convertirme. El original de la palabra conversión es la palabra epístrofe. Y esa palabra epístrofe en el original es volverse de para volverse hacia. Es decir, iba para el infierno con mis pecados. Pero escucho la palabra y ya no voy para allá, sino que ahora giro y miro a Cristo. Le doy un giro completo. Ese giro completo es lo que se conoce como conversión. Entonces, si alguien nos pregunta qué es conversión, es girar de ir a donde yo iba para ir a donde Dios me está llamando. Es eso, conversión. Entonces, el arrepentimiento implica la fe, poner la confianza, creer en Jesucristo, lo que Él hizo por nosotros, lo que hizo en la cruz del Calvario, arrepentirme de la vida que estaba llevando y dar un giro y de conversión. Ahora, cuando yo voy para ese lado y escucho el mensaje, soy confrontado y digo, no puedo seguir en pecado. Escucho el mensaje y digo, tengo que cambiar. Señor, perdóname por esto, y giro y hago una conversión. Cuando estoy haciendo la conversión, ahí ocurre algo sobrenatural. Y es que la semilla de Dios viene sobre la vida de la persona. Cuando Dios ve que hay un cambio de vida, un cambio de rumbo, de destino, de norte en su vida, en ese momento que la persona dice, Señor, yo te quiero servir, no sé cómo, pero quiero a partir de hoy vivir como tú dices, Señor, perdóname por toda la vida pasada que tenía, por todos mis pecados, Señor, pero a partir de este momento tomo la decisión, voy a buscarte, Señor. Ahí cuando la persona, de una forma genuina y sincera, toma esa decisión, viene algo que se llama el nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Es lo que vamos a estar estudiando. ¿Qué es eso de nacer de nuevo? Ustedes recuerdan a la altura del libro de Juan, capítulo 3, en los primeros versículos. No vayan allá, solamente creo que ustedes lo saben, que es el diálogo que tiene
un líder espiritual, una persona que sabía la ley, una persona que conocía los mandatos y se acerca, un hombre llamado Nicodemo, ¿recuerdan? Tienen un diálogo. Este hombre está muy interesado, dice, yo tengo religión, yo soy un guía espiritual de mucha gente, pero no estoy seguro si sea un nacido de nuevo. No estoy seguro si pueda ver a Dios. No estoy seguro si pueda ver la gloria de Dios. Entonces le pregunta a Jesús, al maestro de maestros, ¿cómo hago, Señor, para ver la gloria de Dios? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús frente a eso? Le dijo Jesús, de cierto os digo, que si no nacieres de nuevo, no verás ¿qué? El reino de Dios, no verás la gloria de Dios. Si alguno quiere ver la gloria de Dios, el reino de Dios, entonces el mandato de Jesús bíblico es, tienes que nacer de nuevo. Yo sé que muchos a esta altura han luchado en sus fuerzas, mis amados. Han querido hacer muchas cosas. Han bregado, como decimos en esta tierra, han bregado para salir adelante y encuentran trabas, problemas, dificultades y como que no. Quieren agradarle a Dios, pero como que arrancan y como que otra vez la vida es como una montaña rusa. Y no han podido ver la gloria de Dios, no han podido ver el reino de Dios, no han podido ver la manifestación de Dios plena en sus vidas. ¿No será que tal vez te falta dar el paso del nuevo nacimiento? ¿Y qué tal que hoy se convierta en ese día especial donde tú naces de nuevo? Este Nicodemo le decía, pero ¿cómo es eso, Señor Jesús, de nacer de nuevo? Yo ya soy siendo un hombre viejo, ¿cómo va a nacer de nuevo? ¿Será que tengo que volver a entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? Y entonces Jesús le dice, no, Señor, me estoy refiriendo a un nacimiento espiritual. Y ahí en Juan capítulo 3, versículo 6 le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Tú ya no puedes hacer nada en la carne porque ya naciste una vez y no vas a volver a nacer otra vez físicamente. Pero lo que tienes que nacer ahora es un nacimiento espiritual. Y es el llamado para nosotros en esta mañana. Tal vez nosotros, claro, de hecho ya nacimos físicamente y no podemos hacer nada. Aunque muchos quisieran a esta altura decir, yo quisiera tener unos 20 años menos que los que no podemos hacer nada. No podemos hacer absolutamente nada. Así como no podemos hacer nada en lo físico, entonces en lo espiritual, después de que la persona ha nacido de nuevo, vamos a mirar qué sucede. Vayan a su Biblia, por favor, al libro de Juan capítulo 3, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Es decir, ya naciste una vez de la carne, de tus padres, te pareces a ellos, no puedes hacer absolutamente nada. Ahora, ¿qué hay que hacer? Lo que sí podemos hacer es el nacimiento espiritual. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. La pregunta es, ¿tú estás seguro de tu nuevo nacimiento? ¿Estás seguro, en otras palabras, si fuiste engendrado espiritualmente por Dios? Esa es la parte que vamos a estar estudiando. Hay un pasaje en la Biblia, en Génesis, que dice que el Señor nos creó a su ¿qué? A su imagen y semejanza. Entonces durante muchos años preguntamos, ¿cómo así imagen y semejanza? Porque Dios cuando creó al hombre, lo creó de la misma naturaleza de él, de una manera espiritual. Y colocó sus leyes morales. Y colocó al hombre para que viviera en esa santidad, es decir, apartado para él. Pero el hombre decidió vivir conforme al mundo. Y se alejó de Dios, se apartó de Dios y comenzó a vivir conforme a la carne. Cuando la persona nace de nuevo, entonces esta palabra, que lo que ha sido creado por Dios, se hace a su imagen y semejanza. El hombre cuando nace de nuevo comienza, así como en los rasgos físicos, una persona cuando nace, si naciesen 500 bebés, se han dado cuenta que los bebés casi que cuando nacen son todos parecidos, casi todos feitos, así nacemos todos. Unos nos quedamos así, otros mejoran, pero casi todos son parecidos. Y llega el punto hasta que la mamá se confunde, son muy parecidos. Y uno, ¿será niño, será niña? Uno a veces le cuesta, ¿no? Son muy parecidos. Se llama el que no es y le dejan a uno el que no es, ¿no? Y dice, pero este país que no fuera hijo mío. Pero eso parece. Pero en la medida que el niño va creciendo, si notan que cuando va creciendo, ¿qué va pasando? El niño comienza a desarrollar los rasgos de su mamá y su papá. Es cuando dice, mire, igualito a su mamá con ese geniecito. Salió a la mamá. Le dice, salió al papá, mire ese cabello, parece un cepillo con unos pelos parados a toda hora. Y comienza a desarrollar unas características. Pero ¿cuándo se desarrollan? En la medida que los niños van creciendo. Pues lo mismo sucede en la parte espiritual, mis amados. Cuando nosotros nacemos de nuevo, somos iguales que la gente de afuera, que no ha escuchado el mensaje. Pero en la medida que vamos escuchando la palabra, vamos cambiando. Y vamos desarrollando los rasgos de Dios.
y comenzamos a marcar diferencia. Entonces en una familia el único que se convirtió fuiste tú y todos los demás son inconversos y parece que fueran igual. Pero en la medida que la persona que se convirtió, que nació de nuevo, comienza a escuchar la palabra y comienza a desarrollar los rasgos de Dios, entonces al transcurrir de los días, si tomáramos esos mismos niños que nacieron, 500 niños que nacieron, a los 15 años ya son completamente diferentes. Aunque al principio nacieron iguales, ¿recuerdan? Pero a los 15 años son completamente diferentes. ¿Por qué? Porque ya desarrollaron rasgos y ya no se parece. Eso mismo debiera suceder en la vida cristiana con nosotros. Es válido que cuando nacemos de nuevo, cuando comenzamos a venir a una iglesia, comenzamos a escuchar la palabra de Dios, todavía hay mucha lucha, tenemos muchas cosas carnales, pero en la medida que vamos desarrollando la vida cristiana, vamos dejando lo carnal y nos vamos pareciendo más al que nos engendró, que es Dios. ¿De acuerdo? Lo malo es que después de 5 años, 10 años, 20 años, no sé, 15 años de la vida cristiana, no te parezcas a Dios. No estés desarrollando los rasgos de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Y eso es lo que pasa con muchas personas, que llevan años en las iglesias, pero parecen bebés espirituales, porque no han desarrollado absolutamente nada, no han crecido espiritualmente. Si bien es cierto, han crecido físicamente, pero espiritualmente no. Por eso la Biblia dice, Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y esa imagen y semejanza la vamos a ir desarrollando. Tampoco se espera que nació de nuevo, llegó por primera vez a la iglesia, nació de nuevo y ya a los 8 días ser completamente diferente y cambiado. Eso es imposible, mis amados. Es un proceso. Pero tampoco es concebido que después de 20 años siga igual como si no conociera a Cristo. ¿Me hago entender? Para que nos equilibremos en eso. O sea, no es tampoco porque la gente le dice a uno, ¿y usted no es que va a una iglesia ahora? Sí, llevo 8 días. No, pero usted no ha cambiado nada. Pues espera un poquito. Pero tampoco es que lleva 20 años en la iglesia cristiana y dice, usted es igual, sigue con las malas palabras, con los malos pensamientos, sigue con los pecados. No, o sea, las dos cosas, los extremos siempre son malos. Cuando nosotros nacimos físicamente, es decir, desde que fuimos engendrados, dijo David, mi embrión vieron tus ojos y Dios no fue formado. Ninguno pudimos nosotros tomar decisiones, decir, no, yo quiero salir de los ojos de tal color o la nariz así. Ninguno tomó ninguna decisión, ni siquiera los padres. O sí, algunos de ustedes dijeron así, los que tienen hijos, yo quiero que mi hija tenga el cabello así, que los ojos sean así, que le saque las piernas suyas, que saque... No. El niño nació, Dios fue el que fue creando eso. En lo espiritual también va pasando eso. En la medida que nosotros vamos creciendo y nos vamos desarrollando características que son muy parecidas a Dios. Hasta el punto como sucedió en la iglesia de Antioquía, que los discípulos se parecían tanto a Jesús que de una forma irónica y sarcástica le dijeron cristianos. ¿Por qué cristianos? Y cristiano, la palabra cristiano originalmente es ¿qué? Cristo pequeño. ¿Es tan parecido? La pregunta es, ¿será que la gente que sabe que somos cristianos verdaderamente nos ven como cristianos? O sea, ¿nos parecemos a Cristo? ¿Qué dicen ustedes? Ahí es un interrogante. ¿Será que la familia, los que viven cerquita de nosotros, nuestros hijos pueden decir, papá, ¿verdad? Usted ha cambiado tanto. Yo creo que es tan diferente. ¿Será que la esposa que lo conoce a uno tanto dirá, mi amor, de verdad, tú has cambiado tanto? Dios te ha ayudado tanto en tu vida, te ha transformado tanto. O al contrario, dicen, no, usted sí, como que no le sirve ir a esa iglesia, ¿no? Escucha y escucha palabra y sigue el mismo, peor. Seguimos con ese geniecito, seguimos con lo uno, con lo otro. Eso es lo que tenemos, o sea, allá es. Esta mañana mandamos un mensaje a los que tuvieron la oportunidad de alcanzar a leerlo. Hablamos del nuevo nacimiento, o sea, es mucho más que una oración. Es un cambio de vida. Como dice Mateo 3:8, pórtese en qué? De tal manera que la gente vea que verdaderamente se han vuelto al Señor. Que nos sirva, mis amados, venir a un lugar y escuchar la palabra en una transformación. Y eso fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Es necesario nacer espiritualmente, nacer de nuevo, para que puedas ver la gloria de Dios. Ahora, algo bien interesante es que cuando nosotros nacemos de nuevo, es decir, después de la conversión, tomamos la decisión de seguir a Cristo, viene el ADN del Señor y es implantado en nosotros. Así como fue implantado, por eso se parece al papá y a la mamá, porque tenía el ADN de los papás, la genética. Esa palabra, nacer de nuevo, nacer, me gustó la definición de la palabra nacer, porque la palabra originalmente nacer es la palabra genao, con doble N, genao, en el griego, genao. Y esa palabra genao quiere decir engendrar. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer, es decir, ser engendrado, para que puedas ver la gloria de Dios, es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Será que Dios nos engendró ya espiritualmente? ¿Será que a esta altura yo puedo decir verdaderamente soy un hijo de Dios? ¿O simplemente soy una criatura creada por Dios? Por eso si tenemos la genética de Dios,
De ahí de la palabra genao se desprende la palabra que conocemos que es gen. Y la palabra gen es que se desprende la ciencia que es la genética, que estudia los rasgos y características. Eso es la genética. Eso viene ahí en el paquete incluido. Por eso los rasgos y características los vamos desarrollando. A esta altura me dicen, uy, usted se parece a su papá. Antes no se parecía, pero ahora sí se está pareciendo harto a su papá. Después de 50 años, me estoy pareciendo a él. ¿Cómo se parece? Hay gestos, este gesto es igual de su mamá. ¿Sí se ha notado eso? Uno comienza, eso se va a desarrollar. Esas mismas cosas en lo físico, tenemos que comenzar a desarrollarlas en lo espiritual, que nos parezcamos al Señor. Ahora, escuchen esto, nacer de nuevo. Esta palabra de nuevo es la palabra anoxen, en griego, anoxen. Y esta palabra anoxen quiere decir engendrado de arriba. Así como en lo físico fuimos engendrados por nuestros padres, y por eso nos parecemos a ellos, el nacido de nuevo es engendrado de arriba. ¿Quién es el de arriba? Dios. Pero también tiene otra definición, dice engendrado de lo alto, engendrado del primero. ¿Quién fue el primero? La Biblia dice que Dios es nuestro ¿qué? Alfa y omega, el primero y el último. Entonces es una persona engendrada de arriba. Ahí es cuando nosotros comenzamos a desarrollar en la vida cristiana ese nacimiento. Bien, ahora, si hemos nacido de nuevo, se tiene que ir notando. El fruto del Espíritu Santo tiene que irse reflejando. Por ejemplo, nuestro Padre Celestial, Dios, es paciente. Es una de sus características, es paciente. Si yo soy hijo de Dios, yo tengo que ir comenzando a desarrollar también lo de mi Padre. Es decir, yo tengo que comenzar a ser paciente. Puede que de una vez no sea paciente, pero tengo que ir trabajando en eso para parecer más allá. Jesús o Dios es bondad. Tengo que ser bondadoso. Dios es amor. Yo tengo que ir desarrollando esos rasgos y características de mi Padre Celestial porque fui engendrado de Él. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Si yo no estoy en eso, pues, ¿cómo va a pretender que se parezca al papá si no es el papá? ¿Usted ha notado que hay unos... Entonces con el tiempo se sabe, es que él realmente no era el papá. Con razón no se parecía. Es que no era el papá. La gente también tendrá que decir de nosotros, ¿cómo se parece a Cristo? Es que Él es nuestro Padre y tenemos que parecernos a Él. Vamos a la Biblia, por favor, a 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. Porque la vida cristiana consiste en eso. No es de tanto saber Biblia, si la sabemos qué bueno, pero más que saber Biblia es aplicarla. Porque hay muchas personas que saben mucha Biblia, pero no aplican. Es preferible que nosotros no sepamos mucha Biblia, pero lo poco que sepamos, la podamos aplicar. Fíjense lo que dice San Pablo. 1 Corintios 3, 1. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a ¿qué? Como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, y mire lo que dice, y no sois capaces todavía. ¿Por qué? ¿Por qué está hablando el apóstol Pablo de esa manera? Porque parece ser que en esa iglesia habían personas que aún eran muy inmaduras, personas que no habían crecido espiritualmente, y a pesar de que llevan muchos años, seguían igual. Cuando los bebés, miremos la parte natural para compararlo y aplicarlo en lo espiritual. Cuando los bebés son recién nacidos, uno les tiene toda la paciencia, los que hemos tenido la experiencia de tener nuestros hijos o nuestros nietos. Le tiene toda la paciencia. Si el niño llora por la noche, ¿uno qué hace? Pues va y se levanta, le da el biberón y lo atiende, le cambia el pañal y lo demás. Los primeros años, cuando son bebecitos. Pero ¿qué pasa si el niño ya a los 5 años sigue con los mismos berrinches? Y sigue acompañando al niño de 5 años. Terrible, ya se pone cansón, ¿verdad? No, ya, se deje dormir ya. Al principio sí, pero ya después. 15 años y es lo mismo. 30 años y dándole el biberón todavía. Bueno, pero así hay muchas personas que físicamente crecieron, que tienen 30 años, pero aún están ahí para que los papás lo estén consintiendo, para que los papás lo estén atendiendo. Es bien al principio, mis amados, pero llega el momento en la vida que uno tiene que romper ese cordón umbilical y comenzar a desarrollarse. Porque si no, ¿qué sucede? Si los sobreprotegemos tanto, los queremos tanto, que no queremos que el niño, una niña de 30 años y no sabe preparar el arroz porque la mamá dice, no, mija, por ahí se quema, yo lo preparo. ¿Qué sucede? Se casan, o el niño de los 30 años, hay niños de 30 años todavía con su biberón en la casa. Y por alguna razón se enamoraron y se casaron, pero no han roto ese cordón umbilical. ¿Qué pasa cuando hay una pelea? A manera de pareja, pelearon. Hace un berrinche, hace una pataleta, pero que es un bebé, ¿no?
Porque ¿cómo son los niños? Bueno, dan pataletas, berrinches y si no es lo que quieren, entonces se ponen a llorar. Y dan berrinche, entonces ya dejó a la esposa y se volvieron de la mamita. Yo conocí un caso, es real, un caso de un hombre de 30 años que ya trabajaba, pero así como le llegaba el sueldo, se lo daba a su mamá. Mire, mamá. Y la esposa, pastor, pero es que mire, tenemos necesidad, hay que pagar esto, los niños. Y él dice que no, que es la mamá. Entonces lo increpamos, que ese no era un comportamiento adecuado. La Biblia dice que dejarás a tu padre y a tu madre y te unirás a tu esposa y será uno solo. Que hay un tiempo y que uno ama a los papás y que hay que honrarlos y que hay que bendecirlos, pero no de esa manera. Entonces, ¿sabe cuál fue la respuesta? Dice, pastor, yo conocí primero a mi mamá que a mi esposa. ¿Será que es correcto eso? Y apenas había una pelea, ay, pues me voy. Y se iba para donde la mamá. Y la dejaba tirar. Pastor, es que se volvió a ir. ¿Eso es correcto? No es correcto. Son personas que ya tienen sus buenos años, pero aún son unos bebés. Todavía depende de la mamá. En lo espiritual, Pablo estaba hablando aquí. Yo debería hablarles como a espirituales, pero son niños todavía. Y no puedo hablarles todavía, porque ustedes ya deberían estar en otro nivel. Versículo 3 de 1 Corintios 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, y le está hablando a hermanos en la iglesia, habiendo entre vosotros, ¿qué? Celos. Escúcheme, los celos, si de repente hubiese alguien acá, pastor, es que es una lucha, yo tengo celos todavía. Los celos es una característica de inmadurez espiritual. Los celos, ¿qué más dice? Contiendas. ¿Qué es contienda? Pelea con todo el mundo bien enojado, conflictos por allí, conflictos por allá. Es una señal de inmadurez espiritual. Disensiones. ¿Qué es disensiones? Desacuerdos. No estoy de acuerdo en eso, a mí no me parece, es que no. Y todo el tiempo está ahí chocando con el uno, con el otro, enfrentándose con el uno, con el otro. Va a un trabajo. No, eso, mi jefe me sacó el mal genio y yo me puse a pelear con ella. Y son cristianos. Entonces, esa es una señal de inmadurez espiritual. Ahora, cuando dice eso, mire lo que sigue diciendo. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones. Mire la pregunta que hace el apóstol Pablo. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Esta palabra que dice aquí, andáis como hombres, esta frase significa andas como los que no conocen a Dios. A veces andamos como los que no conocemos a Dios. Y cuando andamos como los que no conocemos a Dios, somos unos inmaduros. Porque la gente tiene que decir, usted parece que no sea cristiano. Hay veces que uno no tiene necesidad de decir que es cristiano, ni andar con la Biblia aquí como un desodorante bajo el brazo. No necesita uno nada de eso. Ni vestir pues de una manera que, ay, es cristiano, gloria a Dios. No, el comportamiento y la forma de ser de uno lo delata. La forma de hablar. No es que Dios lo bendiga por aquí, porque ahí no debemos ser religiosos, un lenguaje religioso. Hay personas que dicen groserías aún siendo cristianos. Y si yo soy cristiano, ¿y dice esas palabras? Sí, lo que pasa, no. Hay que cambiar la forma de hablar. 1 Corintios capítulo 13, versículo 11. Aquí Pablo mismo está hablando de cuando él era niño, cómo era y todo el proceso que él vivió en la parte natural. 1 Corintios 13, 11. El mismo apóstol Pablo se pone ahí como en comparación a lo natural. Dice Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño. Pensaba como niño. Juzgaba como niño. Ahora, pregunta. ¿Cómo habla un niño? ¿Cómo piensa un niño? ¿Cómo juzga un niño? ¿Cómo hace el niño? Los que tienen niños, ¿cómo hacen ellos? Ellos no, hay cosas que no piensan. Uno sabe, por ejemplo, a esta altura uno sabe, no, hay que comer saludable, ¿cierto? Frutas, verduras, eso ya uno, después de los años ya uno decide. Pero dígale a un niño, póngale una ensalada, póngale fruta y mire, hijo, esto es lo que te ayuda, es un alimento sano, come. Y póngale al otro lado un plato con una pizza, ¿qué escoge el niño? No lo duda, no, mamá, que coma esto que le ayuda. No, yo quiero la pizza. Póngale un vasito, mire, está esto con agua, limoncito, para la sed, y póngale un vaso de Coca-Cola, al cual toma el niño. El niño no entiende, que no tome Coca-Cola, que eso le hace daño, que mire que 1 litro de gaseosa son 9 cucharadas de azúcar, se toma 2 litros, son 18 cucharadas. ¿Usted es que no entiende? Él no entiende, es un niño. Dice, a mí deme la Coca-Cola, a mí no me interesa que me haga, yo quiero es Coca-Cola. Y hace su berrinche. ¿Es así o no? Espiritualmente pasa lo mismo. Dios dice, esto no lo haga. Y no, que es que somos niños en muchas cosas, porque no hemos logrado madurar. Ahora, cuando el niño comienza a crecer y ya tiene sus, 14, 15 años, entonces, papá, no sea malito, págueme el gimnasio, yo quiero ir al gimnasio, cómpreme unas pesas, yo quiero ya sacar músculo. Bueno, yo le voy a comprar las pesas, lo voy a pagar el gimnasio, pero tiene que dejar de comer así.
Comienza a comer verduras y comienza a comer fruta. Claro, papá, tráigamelas que yo me las como. Ya ha madurado. Y entonces ya sabe lo que es bueno y lo que es malo. En lo físico funciona y en lo espiritual también. Uno no puede comer cualquier tipo de comida hablando espiritualmente. Porque está lleno de iglesias donde lo que dan es comida chatarra. Donde solamente le están inflando el ego. Usted es un campeón, usted es un líder, usted nació para grandes cosas, pida lo que usted quiera, usted tiene derecho a tener el mejor carro, usted tiene derecho a no sé. Y entonces la gente dice, ¡ay, qué bueno! Pero es comida, ¿qué? Chatarra. Pero mire que esta comida tal vez no suena tan bien, tal vez es un poquito tediosa, pero es lo que te va a llevar a la vida eterna. Y hay personas en la vida cristiana que prefieren comer comida chatarra, que es lo que les gusta, en lugar de una comida que verdaderamente, y es lo que Pablo está hablando acá. Versículo 11. Cuando yo era niño, dice, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces hay una diferencia, mis amados, hay una gran diferencia entre el que es niño y el que es maduro. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Este es otro versículo que es todavía más contundente. Hasta aquí lo que tenemos que revisar, cuál ha sido nuestro comportamiento, cuál ha sido nuestra vida, si verdaderamente nosotros hemos crecido espiritualmente, si estamos desarrollando los rasgos de nuestro Padre. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Parece ser que era el mismo apóstol Pablo escribiendo esta carta. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, ¿y qué? Y difícil de explicar. Es decir, el escritor está diciendo, en otras palabras, me cuesta tanto explicarles a ustedes, porque es que yo no hallo cómo explicarles, cómo decir las cosas para que las puedan entender. Y ustedes no han entendido, sigue diciendo, por cuanto os habéis hechos, ¿qué? Tardos para oír, porque debiendo ser, ¿qué? Ya maestros. ¿Quién es el maestro? ¿Qué es un maestro? El que enseña. O sea, ustedes a esta altura, después de haber recibido tanta palabra de Dios, debieran ser maestros. Ustedes debieran tener sus discípulos. Ustedes debieran estar formando a otros. Sin embargo, todavía quiere que les den leche. Es lo que Pablo está diciendo, o el escritor está diciendo a ellos. Yo no sé en este tiempo si algunos están siendo reales y dicen, oiga, sí, yo ya tanto tiempo, yo ya debería tener por lo menos un discípulo. Pero hay gente que lleva años y no tiene ni un discípulo. Hermano, ¿usted a quién está discipulando? ¿Con quién? No, yo la verdad no. Debiendo ser ya maestro. Pero sigamos. Después de tanto tiempo, es decir, han pasado años y años y ustedes siguen igualitos. Porque si eres hijo de Dios, nacido de nuevo, tú tienes que ya tener otra actitud, un cambio en tu vida. Sigue diciendo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Es decir, tienen 20 años en la vida cristiana, ya son unos maduros y todavía están con el cuento, ay pastor, es que yo no he podido perdonar a mi ex esposo. ¿Y cuánto hace que le dejó? Hace como unos 40 años, yo sigo con eso en el corazón. Eso es inmadurez espiritual. Porque una persona madura espiritualmente dice, sí, ese hombre me abandonó, ese hombre me dejó y lo que sea, pero Dios, tú me has restaurado, tú me has levantado, Señor, tú has sanado mi corazón y yo sigo adelante. No podemos después de tanto tiempo que nos decimos ser maduros espirituales, seguir todavía con esas cositas, no, yo siento celos, no, yo siento rencor. No, ya tenemos que haber sido sanados de eso. Es válido para un bebé espiritual que llegó a los caminos de Dios y así como todos llegamos con el corazón tal vez roto, desgarrado, con heridas y una cantidad de cosas, pero Dios en la medida que va hablando, nos va madurando, nos va formando y decimos, no, ya voy a perdonar. No perdonar es malo porque es como un veneno, es algo tóxico que tengo y yo no estoy haciéndole daño al que está allá, me estoy haciendo daño yo mismo. Entonces uno dice, no puedo seguir con eso en el corazón y soy sanado en esa parte. Eso es madurez. Sigue diciendo, ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de ¿qué? De leche y no de alimento. Versículo 13, estoy en Hebreos 5. Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es que niño. Eso es importante entender, que hay un proceso que uno tiene que estar formado. Pero el otro punto extremo es, así como no es bueno que después de 15, 20 años sigan esperando que los traten como bebés espirituales, tampoco es bueno que ya 2 años en la iglesia y pastor, nómbreme como un pastor, yo quiero ser. No, hoy en día, miren mis amados, hoy en día para ser pastor es muy fácil, para tener una credencial es muy fácil, para tener un doctorado es muy fácil, y no solamente para eso, para ser profesional es muy fácil.
Los chicos van a la universidad y pagan el precio y los semestres, pero vaya, miren, busque por Facebook y verá. Pague tanto y yo le entrego, ¿qué quiere ser? ¿Abogado? ¿Quiere ser médico? Y págueme por el diploma y yo le doy el diploma legal. Y le entrego. Y muchos lo hacen, muchos quieren lo fácil, ¿verdad? Ahora, listo, supongamos que se hizo abogado. Y dice, ¿cuánto vale? No, vale tanto. Y pagó y le entregaron su diploma. ¿Qué tal abogado será él? ¿Qué tal médico será? ¿Qué tal ingeniero será? Así pasa en la vida cristiana. Que muchos hoy, con los afanes de que sean líderes, entonces montan líderes rapidito, por internet los hacen líderes y abren iglesias por todo lado, pero son inexpertos. ¿Qué podrán enseñar? ¿Qué podrán dar? Es como si mi nieto de 5 años me dice papá, ¿no? Dice, papi, yo me quiero casar. ¿Qué le pasa, hijo? Tiene 5 años, pero me enamoré, papi, ¿yo qué hago? Me quiero casar. No, hijo, pero ¿cómo te ocurre que te vas a casar? Yo ya hablé con la mamá de la niña y me dice que sí, que nos deja casar. Por más que digan que sí, es un inexperto. Ni siquiera a los 15 años, ni siquiera hay gente de 30, 40 y son inmaduros en un matrimonio. Pero ¿cómo se puede pretender hoy que sean pastores en 2 años y que sean apóstoles y una cantidad de cosas? Por esa razón, escúchenme, por esa razón es que Dios ve gente inmadura. Dice, no, este no ha madurado. Hay gente que se la pasa haciendo pataletas, ay, deme esto, berrinches a Dios. Ay, yo quiero esto, yo reclamo esto, yo no sé qué. Y Dios dice, ay, este es un inmaduro todavía. No te puedo dar eso. Pero es que yo quiero. Sí, pero no estás preparado para eso. Por eso es que hay muchas personas en la vida cristiana que piden y piden y hacen berrinches para que Dios le dé y Dios no les da nada. ¿Por qué no les da nada? Porque no son maduros espiritualmente. Señor, pero yo llevo 20 años en la iglesia clamando, tengo las rodillas peladas de tanto orar. Pero eres inmaduro, no has vivido la palabra de Dios. Y son aquellos que el Señor un día les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. Yo nunca los conocí. Es una palabra que yo nunca quisiera escuchar, que Dios me dijese. Y es una palabra que yo nunca quisiera que a ustedes, a algunos les dijese Dios, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero era el que más estaba en la iglesia, pero nunca te conocí, porque nunca hiciste mi voluntad. Miremos entonces otro pasaje de la Biblia. Versículo 14 de Hebreos 5. Pero el alimento sólido, es decir, el alimento que nutre, el bistec, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ¿qué? Ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mire una persona madura. Una persona madura, ¿cómo es? Dice que tiene los sentidos ejercitados del bien y del mal. Cuando la persona es madura espiritualmente y sabe que falló, sabe que de pronto le dijo a sus hijos lo que no debía decirles, pero hubo un momento en que ya como que estalló y le dijo una cantidad de cosas, pero como es maduro espiritual, sabe qué hace esa persona, analiza y dice, wow, no, fallé, Señor, perdóname, le contesté mal a mi hijo, perdóname. Pero no solamente eso, sino que va donde el hijo y le dice, hijo, hija, perdóneme, yo te hablé mal, yo reconozco que me salí de casillas, perdóname. Es una persona madura espiritualmente. Que falló con alguien, va, perdóneme, disculpe. ¿Qué hace la otra persona? Se siente mal. Sí. Yo fui el que fallé primero. No, pero yo quiero pedirle perdón. Esa es una señal de madurez espiritual. Pero antes nosotros hacemos el daño y el otro que me pida perdón, pues yo, que sea él. Vamos a Pedro ahora sí. Aquí vamos a estudiar algo muy interesante. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Aquí viene otra palabra interesante. Esta palabra renacer significa lo mismo que nacer de nuevo. Pero hay algo que es bien interesante aquí para compartirles. Esta es otra palabra yustapuesta. Dice que nos ha hecho renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es la palabra anagenao, con doble N, anagenao. Y es la palabra yustapuesta, es decir, compuesta por dos. Ana quiere decir de nuevo, otra vez, y genao quiere decir engendrado. Es decir, que nosotros, escúcheme en esto, los nacidos de nuevo, volvimos a nacer otra vez, pero engendrados de lo alto. Algunos nacieron otra vez hace 20 años, hace 15 años, hace 8 días, no sé. Cuando fuimos engendrados, recuerda la gráfica, íbamos para allá, pero tomamos la decisión de ¿qué? Cuando vamos al giro, ¿cómo se llama eso? Nos fuimos donde Dios y ahí cuando nosotros tomamos la decisión, el Señor viene e implanta su semilla y nacimos de nuevo. En el momento que el Señor implanta la semilla, ¿qué pasa con nosotros? ¿En qué nos convertimos? ¿En qué? En hijos de Dios.
mas a todos los que lo recibieron y creyeron en él, les dio el privilegio de llegar a ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Entonces ya no somos, dejamos de ser criaturas y ahora nos convertimos en ¿qué? En hijos de Dios. Ahora miren lo que dice Romanos 8:17. Hijos de Dios. El que ha hecho esa transformación o el que ha hecho ese proceso de arrepentimiento, ahora es un hijo de Dios. ¿Qué implica ser hijo de Dios? Pablo dice en Romanos 8:17. Y si hijos, también ¿qué? Herederos. ¿Herederos de quién? De Dios y coherederos con Cristo Jesús, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y aquí viene una palabra interesante que es heredero. ¿Qué es heredero? ¿Qué es un heredero? ¿Alguien ha recibido alguna herencia? Yo no, nunca. Todavía no, ni creo. ¿Qué es una herencia? ¿Qué es herencia? Un derecho, recibir algo. Tal vez ni hicimos nada si lo recibimos ahí. Bien, vamos a mirar espiritualmente qué es esto. Herederos, herederos. Versículo 4 de Primera de Pedro 1. Para una herencia, noten la característica de la herencia. Incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quién? Para vosotros. ¿Quiénes son los vosotros? Los nacidos de nuevo, los hijos de Dios. Los que se convirtieron, los que toman la decisión de dejar el mundo y comenzar a buscar a Dios. Dice que recibe una herencia con 3 características. Incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Esa palabra herencia, el original de la palabra herencia en el griego, es la palabra con K, cleronomeo. Y esa palabra cleronomeo es la palabra patrimonio. ¿Tiene sentido o no? Cuando uno recibe una herencia, lo que está recibiendo es un ¿qué? El patrimonio de los papás, de lo que trabajaron toda la vida, lo distribuyen en sus hijos. Es decir, le entregamos el patrimonio. Las casas, la finca, el burro viejo, todo lo que tengan, lo entregan. ¿Es así o no? Lo entregan. Entonces reciben el patrimonio. Eso en lo físico. En lo espiritual, como somos hijos de Dios, también recibimos un patrimonio. ¿Cuál será el patrimonio que nosotros recibimos? Bueno, la vida eterna, salvación, su palabra, ¿verdad? ¿Qué más? Las promesas. Algo que es súper importante, el Espíritu Santo, que eso no lo tienen todas las personas, sino solamente lo tienen ¿quién? Los hijos de Dios. ¿Qué más? ¿Qué más podemos recibir? Los dones del Espíritu Santo, por ejemplo, los rasgos y las características solamente los desarrollamos nosotros. Pero vamos a mirar cómo es esa herencia, que 3 aspectos dijimos. La primera característica de esa herencia, ¿cómo es? Incorruptible. ¿Qué es incorruptible? El original griego de esta palabra incorruptible es la palabra aftartos, con F, aftartos. Y la palabra aftartos, que es incorruptible, quiere decir que no se destruye. Dice, algo incorruptible es algo que ¿qué? Que no se destruye. Que no se destruye. Entonces vamos hilando el mensaje. La herencia que nos deja Dios es algo que ¿qué? Que no se destruye. ¿Qué es que no se destruye? Que es eterno. Una pregunta ahí que sale del tema, pero bueno. Si es indestructible, ¿será que con un pecado mío puedo destruir la vida eterna? Si dice que es indestructible. Para aquellos que aún después de que hemos hablado, dice, si yo cometo un pecado, ¿destruyo la vida eterna? No, porque fue heredada por Dios y es indestructible. Y el pecado que cometa, un pecado que yo cometa, no va a destruir algo que Dios dio, que es indestructible. ¿Están entendiendo? Para aquellos que están pensando en eso. Pero vamos a seguir mirando. Ahí en Primera de Pedro, sigamos capítulo 1, verso 23. Esto es para los renacidos, los nacidos de nuevo. Primera de Pedro 1, 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible. ¿Cuál es la simiente corruptible? ¿Cómo nacimos nosotros? En el pecado en la carne. Ya no fuimos nacidos, no fuimos renacidos de Dios, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Cuál es incorruptible? La de Dios, refiriéndose al nuevo nacimiento, por la palabra de Dios que vive y permanece ¿para cuándo? Dice ahí, para siempre. Lo que Dios da es para siempre, es indestructible. La Biblia dice, por ejemplo, que Jesucristo es el mismo que ayer, hoy y por los siglos. Es incorruptible, es decir, que no se puede destruir. La Biblia dice, el cielo y la tierra ¿qué? Pero mi palabra es indestructible. ¿Notan que lo de Dios es indestructible?
Y se han levantado miles y miles de personas para refutar la palabra de Dios, para contradecir la palabra de Dios, para negar la palabra de Dios. Y no la pueden destruir. Sigue siendo el libro más vendido. Y han pasado años y siglos y seguirán pasando siglos y siglos. Pero lo que Dios dice, ahí se mantiene. Porque la palabra de Dios es indestructible. Dígale que está a su lado. Las cosas que Dios da son indestructibles. ¿Por qué son indestructibles? ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? Porque son de la simiente ¿de qué? De Dios. Por eso cuando Dios coloca su simiente en un nacido de nuevo, esa semilla es indestructible. Por eso cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, ¿cuál fue la última palabra que dijo Jesús? Consumado es. ¿Qué quiere decir consumado es? He terminado todo. Ya, o sea, todo lo que había que hacer ya se hizo. Quedó completo. Escuchen esto. Por eso lo que Dios da, lo que Jesús hace es completo. Por eso la salvación fue completa. Y solamente lo único que necesita, como lo vimos la semana anterior, ¿quién no ha escuchado el mensaje de la semana anterior? Honestamente, que yo lo mandé escúchenlo por favor. Ahí entramos a trabajar el tema. Si había contradicción entre Pablo y Santiago, cuando vale obras y gracia, ahí entramos para dejar clarito eso. Si no lo han escuchado, por favor, escúchelo. Es fundamental ese mensaje que lo escuchen. Que no es por nuestras obras, sino por su gracia. Por eso cuando las cosas vienen de Dios, está completa. Y no necesita, escúchame esto, no necesita ninguna ayudadita nuestra. No, Dios hizo esto, pero tengo que ayudarle a Dios. No, Dios no necesita ninguna ayudadita nuestra. Mire, fue tan grande, que lo vimos en ese mensaje, fue tan grande lo que Dios dio a través de la salvación, que sabía que nosotros no teníamos con qué pagarla. Es impagable. Como sabía que no teníamos con qué pagarla, ¿qué hizo Dios? Se la regala. No tiene con qué pagarla, porque no hay nada en lo que nosotros hagamos que pueda pagar nuestra salvación. Porque todo lo que Jesús hizo, dígale que está a su lado, todo lo que Jesús hizo, lo hizo completo. Y murió una vez y ya, no vuelve a morir. Volvamos a Pedro, por favor, capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, vana, vacía, hueca, la cual recibisteis ¿de quién? De vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre de Cristo es incorruptible. Por eso es que el Señor perdona nuestros pecados pasados, presentes y perdonar los futuros. Tuvo el poder para perdonar todo lo que hicimos. En el momento que la persona se convierte al Señor, todo su arsenal de pecados, su montaña de pecados es completamente perdonado. Pero si fallamos hoy, si pecamos hoy y vamos delante de Dios y decimos, Señor, perdóname porque dije esta mentira, no lo tengo que hacer, pero se me fue, bueno, ya vamos a mirar ahorita eso, perdóname, ¿el poder de la sangre puede borrar ese pecado? Sí. Y si mañana por alguna razón pecamos y le pedimos perdón a Dios, ¿puede borrar los pecados del futuro? Sí, también. ¿De acuerdo? Lo que Jesús hace y lo que hizo es completamente permanente y tiene el poder. Vamos más allá. Aquí va el filete del mensaje. Quiere decir que si el Señor colocó la simiente incorruptible en nosotros, nosotros tenemos la semilla de Dios, que es el Espíritu Santo que mora en nosotros, que es el mismo Jesús que mora en nosotros. ¿Quiere decir entonces que nosotros somos indestructibles? ¿Qué creen ustedes? Y la respuesta es sí. Porque el que está en Cristo Jesús no morirá. Podemos salir de esta tierra y nuestro cuerpo se puede quedar. Pero Dios, a través de eso, nos ha puesto a vivir eternamente. Dígale que está a su lado, somos indestructibles. Ahora, escúcheme en esto. Cuando una persona entiende esto, su vida cambia. Dice, tengo problemas, tengo dificultades, pero yo sé que lo que viene para mi vida, como estoy en Cristo Jesús, vienen cosas grandes. Que fue parte de los mensajes que vimos la semana pasada. ¿Por qué me voy a afligir por esta situación, por este problema? Este problema que tengo es nada comparado con todo lo que Dios tiene para mí. Entonces, ¿para qué me voy a amargar? ¿Para qué voy a hacer rabietas? ¿Para qué voy a estresar a todo mundo? Yo sé, Dios, que tú tienes la solución para esto. Cuando a los discípulos del Señor Jesús que entendieran estas verdades, les decían, si ustedes no niegan a Jesús, nosotros los vamos a quemar vivos. Se ponían a llorar, se ponían a maldecir, se ponían a atar demonios, se ponían a atar al diablo, se ponían a reprender. Les prendían, literal, les prendían vivo, les prendían candela. Y ellos ¿qué ponían a decir? A llorar, a decir, ay, si ve por buscar a Dios, entre más le busco como que no funciona. No, ¿qué hacían? Alababan a Dios y morían cantando y glorificando a Dios. ¿Saben por qué? Porque ellos entendían que podían destruirle su cuerpo,
pero lo que ellos eran, su nueva naturaleza, era indestructible. Y fue cuando Jesús les dijo, en Mateo capítulo 10, versículo 28, les dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. ¿El alma no pueden qué? Matar. Después de que la persona ha nacido de nuevo, ese nuevo nacimiento, esa simiente que yo le he dado, esa simiente que yo les he dado, no es opción la destrucción para ellos. Somos indestructibles. Después de que la persona nació de nuevo. Ahora, esto porque hay que manejar el equilibrio. Esto no es licencia para pecar y hacer todo lo que quiera. No, no. Porque vamos a mirar ahorita para nivelar el mensaje. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 4. Vamos a seguir entrando en las profundidades de la verdad para poder aprender todo lo que está ahí en la raíz del mensaje para poder entender bien la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1, 4. Las promesas de Dios son indestructibles. ¿Qué quiere decir esto? Que si Dios te da una promesa, se va a hacer realidad. Si Dios te da la promesa del nuevo nacimiento, es una realidad. Si Dios te da una promesa, es una realidad. Dice 2 de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas, ¿qué? Promesas. Dígale que está a su lado, las promesas de Dios no caducan, son eternas. Y yo espero, mis amados, que a esta altura del mensaje, Dios le esté revelando algo. Y que puedan entender lo poderoso que es Dios. Y que cuando tú te conviertes a Dios de verdad, naces de nuevo, ¡wow!, de ahí para arriba. Por eso decía que el nuevo nacimiento es lo más maravilloso que una persona puede experimentar. Ahí uno tiene que cambiar su forma de pensar y dejar de estar asustado y amedrentado por tantas cosas y meterse más con Dios. Pero hay una segunda característica de la herencia. Número 1, que era ¿qué? Incorruptible. Vamos a 1 de Pedro 1:4. Para una herencia incorruptible, pero la segunda característica es incontaminada. ¿Qué será incontaminada? Pura, limpia. Es la palabra griega amiantos. La palabra griega que traduce incontaminada es amiantos. ¿Qué significa? Libre de impureza. Todo lo que Dios da es libre de impureza. Es puro. Es puro. Se mantiene. El Espíritu Santo que Dios nos ha dado, en el momento que nacimos de nuevo, nos convertimos y fuimos hechos con la simiente del Señor, ese Espíritu Santo es, ¿qué dijimos? Incontaminado, no se contamina. Ahora, algunos a esta altura me van a decir, listo, incontaminado. Y entonces cuando uno peca, ¿qué? Si el Espíritu Santo está dentro de mí y yo peco, pregunta, ¿se contamina el Espíritu Santo? ¿Nuestro pecado contamina el Espíritu Santo? No, porque es incontaminable. Se contrista, ¿qué más? Lo podemos apagar en un momento determinado, pero ni se va ni se contamina. ¿De acuerdo? Se mantiene ahí. Voy a poner un ejemplo. Este anillo, si yo lo dejase acá y vengo dentro de 20 años, bueno, suponiendo que esté, ¿no? Viniera dentro de 20 años, ¿cómo encuentro ese anillo? ¿En qué condición lo encuentro? Lleno de polvo. ¿Y qué hago yo con el anillo que está lleno de polvo? Pues cojo un trapo y ¿qué hago? Lo vuelvo limpio, ¿cómo es? La crema de 3 en 1 y brilla metal y listos. Y vuelve a quedar el mismo anillo. ¿Se contaminó el anillo? Se llenó de polvo. Lo mismo pasa con la salvación. Escúcheme, la salvación, estamos hablando aquí, no se contamina. Pero sí la podemos llenar de polvo. ¿Cuándo la podemos llenar de polvo? ¿Cuándo la podemos manchar? Cuando pecamos. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos entonces cuando pecamos? Cuando ensuciamos, ¿qué hacemos? ¿Con qué lo limpiamos? Primera de Juan capítulo 1 versículo 7 está la provisión. Dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y nos limpiamos otra vez. Y eso aplica para los hijos de Dios. El que no es hijo de Dios, Primera de Juan, no aplica para tu vida. Eso no es para ti. Eso es para los hijos de Dios. Es herencia, que es para los hijos de Dios. Tú no puedes ir a reclamar la herencia al vecino. Ay, que se murió su mamá. Pero ¿cuánto me toca? No, es que es mi mamá, no la suya. Lo mismo, es que eso es lo que pasa en la vida cristiana, que la gente la pasa reclamando, Dios, pero tu palabra dice, un momentico, es que es para mis hijos, usted no me venga a reclamar algo que no es para ti, cuando seas mi hija, esto es tuyo, está dentro, pero si tú no eres hija, no me reclames eso, porque es que y cuando no entendemos la palabra de Dios, ahí es cuando y reclaman, y yo decreto, y yo establezco, que tú, es que no establezca ni decreto, usted ni es hijo mío, eso ya está dado. Está decretado, está establecido para los hijos porque es la palabra de Dios y no cambia. Ya es un derecho legal que nos corresponde.
Para que entendamos entonces eso. El Espíritu Santo no se contamina. Entonces viene una pregunta. Entonces cuando pecamos, ¿qué es lo que se contamina? Vayan a la Biblia, por favor. 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Si de pronto alguno está como atorado, y entonces ¿cómo estamos? Y yo veo a algunos están como preocupados. No se preocupen, tranquilos. Estamos en la parte del filete. 2 Corintios 7, 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, es decir, promesas inalterables, promesas indestructibles, promesas incontaminables, que no se destruyen. Lo que Dios dice es así, dice la Biblia, que en Él las cosas son sí y amén, punto. Dios lo dijo y así es. Ahora, ¿qué pasa? Dice, limpiémonos de toda ¿qué? Contaminación de carne y de espíritu. Escuchen esto. Esta palabra espíritu que aparece aquí significa en el original griego el alma racional, es decir, en donde están los pensamientos. ¿Dónde están los pensamientos? En la mente. Entonces, lo que Dios dice aquí, que como tenemos esas promesas y si fallamos, nos limpiemos de nuestra carne y nuestros pensamientos. Dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, ya está aquí claro que cuando nosotros, estoy hablando de los hijos de Dios, cuando nosotros pecamos, ¿un hijo de Dios peca? Sí, ahorita vamos a mirar el tema interesante. Cuando un hijo de Dios peca, ¿qué pasa? Se contaminó. ¿Qué contaminó? Puede ser su cuerpo, puede ser su mente, puede ser su conciencia. ¿Sí le ha pasado eso? Que cuando uno pega la conciencia, le remuerde a uno la conciencia, el cuerpo, y vienen consecuencias, ya lo miramos, ¿no? Las consecuencias que vienen, Dios perdona el pecado, pero las consecuencias ni Dios te las quita. Tienes que pagar las consecuencias. Contaminamos eso. ¿Pero qué tenemos que hacer entonces? Nos vamos y nos limpiamos. El apóstol Pablo, un gran siervo de Dios, pasó por eso. Entendamos a esta altura que nosotros somos naturales, carne, que nos lleva a pecar, una inercia a pecar, a hacer lo malo, pero que el nacido nuevo, además de que es lo que podemos ver, dentro de él está la simiente de Dios, es el nuevo nacido. Pablo, Romanos capítulo 7, por favor, versículo 15. Mire el apóstol Pablo, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. Es decir, está la lucha entre la nueva naturaleza de la simiente de Dios y la naturaleza de los papás. La corruptible y la incorruptible. Ambas están dentro de nosotros y dentro de los nacidos de nuevo. Porque lo que hago no lo entiendo, pero no hago lo que quiero, es decir, la nueva naturaleza, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, para aclararlo más, en mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Es decir, el nuevo nacido está ahí. Y es la lucha, y creo que todos tenemos esa lucha. Porque nos contaminamos, es decir, nos ensuciamos porque manchamos. Pero ¿qué sucede? Por ejemplo, si el doctor Carlos Núñez decide y compra un carro nuevo, mañana se va al concesionario y compra un carro 0 kilómetros, brillantes, y lo estaciona al frente de su casa. Y por alguna razón tiene que viajar 20 días. Dejó su carro ahí. Cuando llegue, ¿cómo encuentra su carro? Sucio, lleno de polvo. Por ahí los niños le pasan el dedo, ¿cierto? ¿Qué hace Carlos cuando llegue y ve al carro? Sucio, lleno de polvo. ¿Qué hace? Ese carro no me sirve, yo lo cambio, voy a comprar otro, ya eso no me sirve. ¿Desecha el carro? No, ¿qué hace? Coge una valletilla, un trapito húmedo, ¿y qué hace? Le limpia el polvo. ¿Y cómo vuelve a quedar ese carro? Y de pronto lo policha, ¿y cómo queda el carro? Como nuevo. Se llenó de polvo, se manchó, pero no perdió ninguna de sus características automotrices. ¿De acuerdo? Eso mismo sucede con nosotros. No es que, yo nací de nuevo, pero pequé. Entonces morí. Otra vez voy donde el Señor. Otra vez nacer de nuevo. Ese jueguito bíblicamente no está, mis amados. No está bíblicamente. Nacemos una sola vez y cuando nos arrepentimos y nacemos de nuevo y hemos dejado todos nuestros pecados, hemos nacido de nuevo. Pero volvemos a fallar. Entonces, ¿qué hacemos cuando fallamos? Vamos, le decimos al Señor, porque mire, una característica de un nacido nuevo que tiene la simiente de Dios, que el Espíritu de Dios está ahí, ¿sabe qué pasa? Que cuando peca, ¿qué sucede?
que el Espíritu Santo lo incomoda, lo redarguye, y no puede estar en paz hasta que el Espíritu Santo dice, no, usted es un hijo de Dios, pídele perdón a Dios, no puede seguir, no puede amanecer mañana sin que usted se amiste con su esposa, pídele perdón y tiene que ir delante de Dios, no lo deja, no puede vivir en pecado, no puede vivir en pecado. Esa es una característica. Ahora, si una persona que está aquí, que escucha el mensaje, puede vivir en pecado, yo llevo 15 años, ¿por qué sucede eso? Porque no es nacido de nuevo, no tiene el Espíritu Santo que le esté redarguyendo. Lo único es la conciencia, y va y pide tiene remordimiento, y va allá y se confiesa y le dan una hostia, y ya, que listo, ya estoy bien con Dios. Pero no ha nacido de nuevo. Sigamos mirando. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Ustedes lo saben, creo que no hay necesidad de buscarlo. Dice que ¿qué? Si confesamos, Él es fiel y justo para ¿qué? Perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Para quién es este pasaje entonces? Para los hijos de Dios. Para ellos aplica. Para nosotros aplica. Manchaste lo que Dios te dio. Eso que Dios te ha dicho que lo cuidaras, lo manchaste. Pero nunca se desintegró. Nunca se desintegró. Ahora, si lo manchamos, entonces les dije, 1 Juan 1:7 está la provisión de Dios. Dice la Biblia, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia, ¿de qué? De todo pecado. De todo pecado. Les pongo otro ejemplo. Si de pronto a alguno le ha costado poder entender eso y dice, ustedes no ven desde allá, pero aquí este atril es de vidrio. Y cada vez que yo pongo las manos, ¿qué queda aquí? Las huellas. Esto está lleno de huellas acá. Ustedes no la ven desde allá. Como la vida de muchos que no se ve limpiecito. Sí se ve, Martín. Entonces, ¿qué hago si está lleno de huellas? Pues cojo el limpiavidrios y ¿qué hago? Y pues lo limpio. Y después de que lo limpio, ¿qué pasa? ¿Será que como está lleno de huellas digo, ay, no, este atril ya no sirve, cambiémoslo para otro? No. Si lo mancho, lo limpio nuevamente y vuelve a quedar y sigo. Eso mismo sucede en nuestra vida. Muchas veces nosotros hemos dejado huellas en las personas. Hemos hecho cosas que no han sido agradables. Hemos cometido muchos errores en nuestra vida. Pero si hemos verdaderamente nacido de nuevo, vamos delante del Señor, nos limpiamos y la sangre, si este limpiavidrios tiene el poder para quitar las huellas, mucho más la sangre de Cristo para quitar y borrar todo nuestro pasado y seguir adelante, mis amados. Esto para que no se dejen influenciar por el diablo. No, usted para qué sigue yendo, usted es un pecador, usted no sirve para, usted retírese. Ese es el mensaje del diablo para que tú te apartes de las cosas de Dios, ¿de acuerdo? Pero Dios dice nada. Ahora, hay un pasaje en la Biblia que ustedes lo conocen, 1 Juan capítulo 2, versículo 1. Dice la Biblia, hijitos míos, hijitos, ¿a quién está hablando? ¿Quiénes son los hijos? Eso no es para los inconversos, es para los hijos de Dios. Por eso digo que 1 Juan es para los hijos de Dios. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que ¿qué? Para que no pequéis. Mis amados, escúchenme en esto. Si alguno hubiere pecado, esa palabra hubiere pecado, ¿qué quiere decir? Si eventualmente, escúchenme en esto, si eventualmente pecamos, no que lo haga de costumbre, ni por oficio, no, eventualmente, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Quiere decir que Jesús, escuchen esto, porque esa es la labor de Jesús en este momento. ¿Qué está haciendo Jesús en este momento? Es nuestro intermediario, es nuestro abogado. Cuando nosotros pecamos, Jesús dice, Padre, yo ya pagué por ellos. Por este pecado también pagué. Porque abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Eso es el arrepentimiento. Ya no tienes que volverte a arrepentir como te lo hiciste cuando naciste de nuevo. Es en esos eventos que sucedan. 1 Juan 2:2. Para aclarar más esto. Y Él es la propiciación. ¿Qué es propiciación? Es la víctima inocente que murió en tu lugar. Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿De acuerdo? Yo pregunto entonces, un cristiano, escuche lo que va a decir, un cristiano, un nuevo nacido, un hijo de Dios, ¿puede pecar? Eventualmente. Sí. ¿Puede pecar? Sí. Si alguno dice no, un cristiano, un hijo de Dios, después de que nació no puede pecar, no peca, entonces tendríamos que ir al versículo, el contexto de 1 Juan 1:8, que es el que dice, si decimos que no tenemos pecado,
nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, mis amados, ¿nos queda claro? ¿Podemos pecar en un momento determinado? Sí, eventualmente. ¿Qué hacemos si pecamos? Vamos delante de Dios, aplicamos la sangre de Cristo, nos arrepentimos y dejamos de ese pecado y buscamos a Dios. Ahora viene ya el resto del filete. Primera de Juan capítulo 3, versículo 6. Atención de aquí en adelante, por favor. ¿Cómo podemos interpretar este pasaje? Primera de Juan 3, 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces la Biblia se contradice. ¿Qué dice? Porque dice que el que es nacido de nuevo, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Qué hacemos? ¿O es contaminable? ¿Es incorruptible? Yo les he enseñado, mis amados, que siempre que leamos un versículo, leamos el contexto. Porque si no, terminamos torcidos nosotros, no la palabra, nosotros. Versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. 8. El que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos son hijos de Dios? No es de pena. ¿Cuántos son hijos de Dios? Bien. Pero como hijos de Dios, ¿todavía pecas? Sí. Entonces, ¿es hijo de Dios o no es hijo de Dios? Sí. Vamos a mirar. Es que veo como algunos asustados. Sí, de verdad. Dice la Biblia, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Saben por qué el diablo peca desde el principio? Porque es su naturaleza, siempre ha pecado. Mentiroso, ladrón, asesino. Pero mire lo que dice la Biblia. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer. ¿Qué es la palabra deshacer? Destruir. Deshacer las obras del diablo. ¿De acuerdo? El diablo quiere meter cosas, pero el Señor vino a eso. Efesios capítulo 2, versículo 5. Sin perder primera de Juan, que vamos ahorita para el final del filete. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Analizando esta palabra juntamente, el vocablo griego juntamente es homou. Y esta palabra originalmente es al mismo nivel. Es decir, que cuando la persona nace de nuevo, está al mismo nivel de Cristo, que es indestructible. Que ni siquiera la muerte pudo detener a Cristo. Y juntamente, de la misma manera, nosotros estamos ahí. Ahora bien, vamos a terminar de analizar Primera de Juan capítulo 3. Para que entendamos que estamos al mismo nivel. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios, escuchen esto, todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado. Aquí, ¿cuál es la palabra clave? Practicar. Esta palabra practicar en el original griego, para que nos demos cuenta que cuando vamos al original, se nos abre y dejamos de confundirnos. La palabra original es la palabra poieo. Poieo. ¿Sabe qué quiere decir poieo en el original? Dos cosas. Número 1, fabricar. Y número 2, manufacturar. Eso es. Se leería así entonces. Todo aquel que es nacido de Dios no fabrica el pecado, no manufactura el pecado. El que es nacido de Dios no lo practica. ¿Qué es una fábrica? ¿Alguien ha visto algún documental o ha visto una fábrica de carros? Que los producen en serie. Todos igualitos, los mismos, en serie. Es una fábrica. Uno tras otro, así como, dijo un amigo, así como las Génovas, una tras otra. Así, como pan caliente, salen así. Todos igualitos. Eso es practicar, eso es fabricar. Voy a ponerles un ejemplo. Es aquel hombre que desde que se acuesta está pensando más. Está pensando en 20 mujeres menos en su esposa. Nadie lo ve, pero está ahí maquinando. Está maquinando cómo mañana hago trampa, cómo transo a fulano de tal, cómo soborno a esto, cómo hago para evadir esto, cómo hago esto, cómo hago lo otro. Está maquinando, está fabricando todo el tiempo. Y se acuesta fabricando pecado. Se levanta y lo primero que hace es gritar: este niño sí es cansón, callen ese niño que molesta, que no sé qué. ¿Qué pasó con el desayuno? Que no me entra el desayuno, mire la hora que yo tengo que trabajar. Y llega la señora ahí: ¿y qué pasó? ¿No le echaron sal a esos huevos? Si es que yo aquí no trabajo, no le hago mercado. Y sí, regaña, coge su carro y se va, y el primero que se le atravesó lo cerró.
llega al trabajo y peleando con el uno, con el otro, pasa a la secretaria y se le van los ojos y está todo el tiempo fabricando pecado. Todos los días en lo mismo. Llegó el fin de semana con sus amigotes, su familia y a tomar, a emborracharse y toda la semana lo mismo. Fabrica y fabrica pecado. A eso hace referencia. Ese es uno que practica el pecado. Yo pregunto, a esta altura de tu vida, ¿tú fabricas pecado? Habrán algunos que posiblemente sí. Sí, yo miento, todos los días miento. Yo estoy pecando, fornico, tomo. Es una fábrica de pecado. Está fabricando pecado. No está hablando de un pecado o de 10 pecados. Así sea un pecado. Si en la vida de una persona hay una fábrica de un pecado, cualquiera que sea, estás practicando un pecado. Y si dice la Biblia, no digo yo, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Una evidencia de que una persona nacido de nuevo verdaderamente es una persona que no practica el pecado. Pero si estás practicando un pecado, mis amados, por eso les decía al principio, algunos se convertirán, otros saldrán de pronto molestos conmigo, no se molesten conmigo. Está en la Biblia, trato de compartir lo que está en la Biblia, está ahí. Si alguien conscientemente sabe que está practicando un pecado, cualquiera que sea, estás en peligro de muerte. ¿Listo? ¿Es entendible esto o no? El que practica el pecado, el que es una fábrica de pecado. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Es decir, no puede fabricar pecado. ¿Por qué? Dice la Biblia, porque es nacido de Dios. Porque es nacido de Dios. No puede, ya no puede. Dice, no, esto no, es que esto no es lo mío, esto no me gusta. Ya, entonces toma la decisión, si tiene un amante, dice no más, y corta toda relación, dice no más, no quiero. Pero si sigue maquinando, y entonces la contacto por el WhatsApp, y la contacto por el Facebook, y hago esto, y hago lo otro, y si voy al trabajo, una disculpa, está fabricando. Pero el que es nacido dice, no más, esto está mal delante de Dios, yo corto esto en mi vida, porque quiero agradarle a Dios, porque puedo aparentar, pero Dios conoce los corazones, y Dios sabe. Quiero decirles en esta mañana, Dios sabe los que están aquí, los que están fabricando pecado y están viviendo en pecado. Y les digo esto para advertirles, porque si hoy fuera su último día, si al salir de aquí Dios te guarde, pero si es el tiempo, si mueres hoy y estás fabricando pecado, será de aquellos que Dios dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Yo nunca lo estoy. Pero el Señor acaba de salir de la iglesia. Sí, pero es una fábrica de pecado. No ha cerrado la fábrica. Sigues produciendo en serie pecado. ¿Están de acuerdo? Y si no están de acuerdo y tienen algunos reclamos, hablen con Dios. Mi labor, mi función es compartir la palabra de Dios para que ustedes puedan ser tocados. Lo último que quiero decirles antes de irnos es la tercera característica. Primera era incorruptible. La segunda, y número 3, inmarcesible. Oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal. Tiene sentido. Inmarcesible. ¿Qué será inmarcesible? ¿Quién sabe el himno nacional y lo ha cantado? Cuando decimos inmarcesible, ¿qué quiere decir? Que no se marchita. Es decir, inmarchitable. No pierde el brillo, no pierde la composición como tal, a diferencia de una flor. Porque una flor uno la puede ver muy hermosa, pero mañana cuando la vamos a ver, ya está marchita. Escúcheme, las cosas que Dios da son inmarcesibles, no se marchita, permanecen, no pierden el brillo. No cambian, están ahí. Cuando Dios nos da algo es inmarcesible, es decir, que no se marchita. Ahí es cuando uno dice, pero ¿cómo así? Pero mire la confusión cuando la persona cuando no logramos entender. Pero si esta persona era tan buen cristiano, se marchitó. Era bueno y ahora está así. Ahora mire, ¿qué sucedió ahí? No era un verdadero hijo de Dios, no había nacido de nuevo. Porque cuando es un hijo de Dios, la Biblia al contrario, ¿qué dice? Dice que somos como la luz de ¿qué? De la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. El nacido de nuevo cada día, quiero aprender más de Dios, qué bueno, en un día conocí lo que nunca había conocido, yo quiero conocer más. Está con el hambre y sed de las cosas de Dios, quiere agradarle a Dios, si esto no le agrada a Dios, lo voy a dejar, voy a vivir para Dios. Es una persona que en lugar de que se marchite cada día está creciendo. ¿Por qué? Porque no está viviendo conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cierra tus ojitos si aún no los tienes cerrados. Ya había algunos ojos cerrados antes. Cierra tus ojitos, vamos a orar al Señor.
Padre, gracias, Señor, por esta mañana, por este tiempo, por tu palabra, Dios. Gracias por habernos hecho libres del pecado. Gracias, Señor, por esta herencia que tú nos das, que es incontaminable, Señor, que es incorruptible, que no se marchita, Señor. Dios, yo te pido que en esta hora, Señor, tú hayas tocado el corazón de tus hijos, que aquellos que conscientemente saben que son una fábrica de pecado, hayan podido entender el peligro que está. Haya podido entender que las cosas de Dios, cuando Él las entrega, son permanentes y que nunca se pierden, porque Dios los ha dado para que nunca se marchiten, para que nunca sean contaminadas. Si alguno de los que está aquí conscientemente sabe que no ha entregado su vida a Dios, que no se ha arrepentido, que no se ha convertido al Señor, no se ha vuelto a Él, no necesariamente a través de esta oración, pero sí te recomiendo que lo más pronto posible busques un lugar secreto, un lugar privado, un lugar a solas para que estés tú con Dios y tengas un encuentro personal y que puedas reconocer delante de Él todas tus fallas, tus errores. Que así como tú tuviste el valor de cometer los pecados, también vayas delante de Dios y uno a uno sus pecados los confiese delante de Él y le pidas perdón al Señor. Y que pongas tu mirada en Cristo Jesús, te arrepientas y que te conviertas a Cristo, para que en ese momento venga la simiente de Dios sobre tu vida y pases a ser, de ser una criatura de Dios, a convertirte en un hijo de Dios y si hijo, también heredero. Tal vez tú no estás disfrutando hoy toda la vida que Dios tiene planeada para ti, porque de repente tú no has tomado esa decisión. Está en tus manos. Todo lo que Dios tenía por hacer, ya lo hizo. Consumado es. Todo está hecho. Es que tú tomes la decisión y hagas un balance en tu vida y puedas colocar tu vida frente a Dios, al espejo de la palabra y diga, yo verdaderamente estoy viviendo mal, aunque sea un solo pecado. Porque un solo pecado que no hayas confesado, un solo pecado en el cual estés viviendo, estés fabricando un solo pecado, porque tú puedes decir, yo he abandonado tantas cosas, pero si sigues practicando tan solo un pecado, es una señal que no has nacido de nuevo. Es tiempo, mis amados, ya es hora de que maduremos espiritualmente y tomemos la vida cristiana de una forma seria, porque lo que compartimos aquí es palabra de vida eterna. Señor, gracias por tu palabra, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.